en comparación con diciembre del 2022. Febrero superó a enero, marzo superó a febrero, y bueno, hoy la gran expectativa es qué va a pasar con abril. De entrada ya conocemos algunos datos, ¿verdad?, que creo yo es importante que los analicemos, pero además el futuro, el rumbo que lleva. Una situación que no es fácil. Vean lo que está pasando en Costa Rica. En Costa Rica ahora mismo, pues ha habido en las últimas horas sendas manifestaciones de los policías, porque el señor presidente Chávez pues hace un anuncio para ordenarles que sus jornadas de trabajo se iban a extender, dada la urgencia de Costa Rica segura, como así lo ha denominado el presidente de ese país centroamericano, pero han tenido que recular. En tal sentido debemos de entender que no es fácil. Hoy también nos actualizábamos con otro elemento muy interesante. Fíjense, antes de presentarles a nuestro invitado, por supuesto, ese elemento tiene que ver con un periódico peruano, ¿verdad? O un informativo peruano, ¿verdad?, que criticó fuertemente las medidas de El Salvador, defendiendo, por supuesto, el derecho a la legítima defensa y además el tema de los derechos humanos, como organizaciones internacionales y algunas otras aquí en el país lo han hecho. Vamos a tener una plática muy interesante. Hoy con nosotros en Las Cosas Como Son Radio, el sociólogo René Martínez, para poder conversar y desarrollar los temas. Bienvenido. Tenía bastante ganas de invitarlo al programa, de que conversáramos específicamente de los temas que ya planteé, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Nathan, muchas gracias a ti, un saludo a toda tu audiencia. Sé que es una audiencia bastante considerable la que tienes y aquí dispuesto a responder lo que pueda. Claro, en definitiva, creo que el país ha entrado en una dinámica en donde prácticamente todas las naciones a nivel internacional están observando. En realidad, si nos ponemos a entender, René, el hecho de que pues lo que está viviendo El Salvador ansían otros gobiernos y sobre todo la población de otros países, que existiera Chile, por ejemplo, ¿verdad?, con lo que está pasando allá con el presidente Gabriel Boric y esa vorágine de criminalidad. La misma Costa Rica, considerada la Suiza de Centroamérica, con esos grandes problemas que tiene. Bueno, nuestros vecinos Honduras. Hoy nos informábamos también de tiroteos entre autoridades y grupos criminales que dejaron a varios de estos últimos eliminados, pero prácticamente El Salvador como que se ha convertido en ese oasis en medio del desierto, y que muchos quieren imitar y otros pues critican y cuestionan en menor proporción, pero se está hablando muchísimo de El Salvador, un país del que antes solo se hablaba de pandillas, de inseguridad, de cosas malas, de cosas feas, y ahora pues hay muchos queriendo conocer qué está pasando, cómo es que se han logrado los objetivos que hasta el momento en materia de seguridad se han logrado. Esto definitivamente es bueno para la nación, René. Esto es prácticamente, bueno, El Salvador se ha convertido en una particularidad histórica. Y es que nosotros venimos de ser, hasta hace pocos años, pues, venimos de ser uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios de 3 dígitos, ¿verdad? Casi que los gobiernos anteriores nos convencieron de que no se podía resolver el problema de la delincuencia, casi que nos convencieron a vivir con la delincuencia, y quienes se ponían más listos, entre comillas, a vivir de la delincuencia, eso era coherente con el sistema de corrupción e impunidad que tenía más bien este régimen político, y de repente te das cuenta que sí se podía resolver este problema. Ahora, la diferencia, y precisamente por eso es una particularidad histórica de El Salvador, la diferencia es que llega un presidente
y toma la decisión de resolver el problema principal de la población. Y ese problema principal venía siendo denunciado por la gente. Si tú revisas las encuestas de los últimos 20 o 30 años, cuando se le preguntaba a las personas cuál era el principal problema, te decía la delincuencia. Sin embargo, ninguno de los gobiernos anteriores tuvieron la voluntad de resolver el problema, porque lo que establecieron fue lo que yo he llamado una conspiración de la sangre, en la cual los grupos delincuenciales no solo se dejaron crecer a un ritmo de 3.000 pandilleros más o menos por año, sino que hicieron de estos pandilleros prácticamente los funcionarios invisibles del Estado, ¿no? En tanto que incluso se les consultaba a ellos a quién ibas a poner como ministro de seguridad, y en el caso de la Policía Nacional Civil, a una persona que es dueña de agencias privadas de seguridad. Entonces, eso es obvio que si tú vives de la inseguridad, no vas a resolver el problema como director de la policía, ¿no? Entonces, El Salvador se ha convertido en noticia, en una buena noticia. Al principio empezó a ser cuestionado duramente, no solo por la posición política interna, sino que también por los organismos de derechos humanos, que al final son defensoras o son administradoras del dolor ajeno. Y empieza una serie de cuestionamientos, pero el dato mata el relato. Es decir, los datos que nosotros empezamos a obtener en materia de reducción de la criminalidad, en materia de una reducción histórica de los homicidios, empieza a darle la razón al presidente Nayib Bukele. Entonces, es lógico que los demás países de la región latinoamericana, que también sufren el problema de la delincuencia, empiecen a presionar a su gobierno, ¿no? Porque le están diciendo, mire, en El Salvador se ha podido resolver el problema, ¿y por qué no lo resolvemos acá? Eso puso, si querés, un poco así en la picota a Nayib, en el sentido de que otros presidentes empezaron a cuestionarlo, pero la población de estos países es la que está exigiendo que se aplique un plan similar, ¿no? El mismo presidente Chávez de Costa Rica tuvo que tragarse sus palabras, porque ya unos meses antes había cuestionado duramente el plan control territorial y sobre todo el régimen de excepción. Sin embargo, este crecimiento de la criminalidad en Costa Rica le ha hecho que, como digo, se trague sus palabras, y quizás la buena noticia en el caso costarricense es que va a tratar de resolverlo antes de que se convierta en un problema mucho más serio, ¿no? Sí. Ahora bien, el plan control territorial es exitoso y es el plan antidelincuencial más exitoso de la historia y del planeta, no solo por las acciones que se han llevado a cabo, sino que el factor determinante o la variable determinante para que ese plan de control territorial funcione es la variable liderazgo Nayib Bukele. ¿Qué significa esto? Significa que si tú agarras nuestro plan de control territorial y lo quieres aplicar tal cual en Costa Rica, por decir algo, o en Perú, no te va a funcionar si el presidente de esos países no tiene liderazgo y no tiene la confianza de los demás órganos del Estado, y si no tiene la confianza de la población. Eso es precisamente lo que hemos visto en Costa Rica, ¿no? O sea, tú lanzas ellos le han llamado Costa Rica Segura, pero como no hay un liderazgo similar al que tenemos en El Salvador, entonces los primeros que saltan son los de la policía, pues. Sin embargo, tú ves acá que tanto la policía como el ejército, como la Asamblea Legislativa, como el órgano judicial, todos se han puesto en función de resolverle el problema a la población, porque ese es el problema, y posteriormente, o casi a la par, digamos, hay que resolver las causas de ese problema también. Lógicamente todavía no tenemos un 100% de éxito, pero ya no hay vuelta atrás, ¿no? Bueno, voy a quedarme con esa introducción para poder desarrollar al regresar a mayor profundidad varios elementos que rescato de esta primera parte. Por ejemplo, no es fácil definitivamente, no es comida de hocicones. En El Salvador había un problema bastante enraizado
que no se va a poder resolver de la noche a la mañana, pero aquí hay gente diciendo que ya no tiene sentido el régimen de excepción, ¿verdad? Y a nivel internacional hay organizaciones pidiendo que El Salvador ya no continúe aplicando la dureza contra las pandillas. Entonces, ¿cómo se puede interpretar todo eso? Amén de las exigencias de los ciudadanos en los pueblos que dicen, bueno, si El Salvador ha podido resolver esos problemas, ¿por qué nosotros no podemos? Bien decía usted, René, Costa Rica tiene alguna ventaja porque el problema no está tan, digamos que diseminado, ¿verdad? Por poner un parangón, no ha hecho metástasis el cáncer todavía. Sí. Podría ser más fácil, aunque hay un problema. Allá la policía, bueno, ellos no tienen ejército para empezar, ¿verdad? Pero tienen una policía que yo creo que ni armas tenían y han hecho resistencia, no quieren acceder a las acciones, entonces no es fácil. Entonces, resistir aquí en el país a la presión internacional tampoco ha sido fácil, así que quiero plantear el futuro desde el punto de vista de René Martínez como académico del régimen de excepción y del plan control territorial como el problema más urgente que está resolviendo el gobierno del presidente Bukele para pasar, por supuesto, a el resto de problemas que son también prioritarios. Ya regresamos, no nos cambie. Sigue la transmisión en vivo de Las Cosas Como Son en Facebook. @Radio YSKL. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Qué curioso. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar en la sintonía. Seguimos conversando con el sociólogo René Martínez en esta tarde de miércoles 26 de abril. Quiero invitarles para el próximo miércoles, vamos a tener nuestro programa ya agendado, por supuesto, siempre el último viernes de cada mes, de asesoría migratoria, con nuestro buen amigo, el hermano Reinaldo Albergue. Así que desde ya están ustedes también invitados, mis amigos y paisanos. Lo dejaba planteado, René, amén de los resultados, amén de que no era un problema fácil, aunque yo tengo una consideración, no sé si usted lo comparte, que aquí lo que faltó para poder resolver este problema era voluntad política. Ese artículo de la Constitución que activa el régimen de excepción haya estado siempre, desde la Constitución, el 83, esta Constitución, y no se activaba. Entonces, ¿hasta dónde el hecho de sacar lucro raja de un problema que significaba millones de dólares de dinero en ganancias, porque de la seguridad, aquí llegamos a tener, creo que más agentes de seguridad pública que policías. Sí. Entonces, de la seguridad se lucraba muchísimos sectores. Bueno, usted mencionó una cosa pero bien curiosa, ¿verdad? Que es poner a un director de la policía que estaba ligado a empresas de seguridad privada. A ver, desarrollemos la idea alrededor de eso. Eso fue el límite del cinismo. O sea, ya que pongas a un dueño de agencias privadas de seguridad al frente de la policía, es un acto cínico, porque es lógico que no va a llegar a desbaratar este personaje no iba a llegar a desbaratar su negocio. Ahora, estamos hablando de un problema que era serio en la consideración y en el imaginario del pueblo. Estamos hablando de alrededor de 120,000 muertos que significó esta guerra social, ¿no? De pobres contra pobres, que es la guerra contra la delincuencia. O sea, que estamos hablando, eso solo en términos de costos de vida. Ahora a eso súmale los cientos o miles de millones de dólares que implicó la delincuencia, a eso súmale todos los salvadoreños que tuvieron que irse al exterior huyendo de la delincuencia, y súmale todos aquellos jóvenes que no pudieron estudiar precisamente por el problema de la delincuencia. Entonces, si nosotros quisiéramos buscar a los autores materiales e intelectuales de este gran problema que vivió la población salvadoreña, ahí tendrías que ubicar fácil a Arena y al FMLN, pues. Si todos esos miles y miles de pandilleros que nosotros vemos ahora presos, ellos son el resultado de esa conspiración
que establecieron tanto Arena con el FMLN con los grupos delincuenciales. De eso es lo que estábamos hablando. Entonces, los costos políticos que implicaba resolver el problema de la delincuencia obviamente son mucho menores a la necesidad política de resolverlo, porque ningún país es viable, o al menos ningún país que sea apto para el consumo humano, ningún país es viable con un problema de la delincuencia que te controlaba alrededor del 80% de la población. O sea, ningún país es viable, pues, ningún país era viable. Ahora, tenía que venir alguien con la voluntad política y sobre todo tenía que venir alguien con el liderazgo tan abrumador como el de Nayib Bukele, como para no solo enfrentar a una pírrica oposición política al interior del país, sino que también enfrentar a los organismos financieros y a los organismos de derechos humanos a nivel internacional, que estos vivían precisamente de la delincuencia, pues. O sea, ¿qué es lo que le generaba financiamiento a las organizaciones de derechos humanos? Que existieran muertos, pues. Ahora, como los muertos los ponía el pueblo, ningún político estuvo interesado acá en resolver el problema. Y durante los años más cruentos que nosotros tuvimos de delincuencia en el país, ninguna de estas organizaciones de derechos humanos que hoy cuestionan el plan control territorial y cuestionan el régimen de excepción, en ningún momento estas organizaciones pusieron el grito en el cielo exigiéndole a los gobiernos anteriores que resolvieran el problema, porque todos estaban cómodos. Los de derechos humanos estaban cómodos con la matanza que estábamos teniendo porque vivían de eso. Los gobiernos estaban cómodos porque no solo vivían de la impunidad, sino que también de la corrupción. Y el hecho de que la gente estuviera entretenida, salvándose la vida, les permitía hacer y deshacer. Y también estaban muy cómodos los medios de comunicación social amarillistas que vivían prácticamente de la delincuencia, que vivían de la muerte y que hicieron de la muerte de los salvadoreños un acto pornográfico, y los actos pornográficos venden. Sí, ahora, la famosa nota roja. La famosa nota roja. El amarillismo, el sensacionalismo. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacían? Bueno, el mejor ejemplo de esto últimamente es el Faro. Pero ¿por qué no lo resolvían? ¿Por qué no había voluntad política? Porque no les convenía, si es que ese era el punto, pues. O sea, no te convenía hacerlo. Ahora, la oposición política dice que el costo de resolver el problema es, ellos hablan de la vulneración de los derechos humanos, pero eso es ver el problema desde los ojos de los victimarios, porque el costo de la delincuencia no es la suspensión de algunos derechos. El costo de la delincuencia son esos 120,000 muertos de lo que estamos hablando. El costo es toda la gente que se tuvo que ir del país y todo lo que no se pudo hacer acá adentro. Ese es el costo. Ahora, la suspensión de algunos derechos, ese es un sacrificio. E incluso, fíjate que la misma oposición política sabe que no existe, que la suspensión de derechos solo tiene que ver con los delincuentes, porque ellos mismos han transgredido algunos derechos suspendidos y no ha pasado nada, ¿no? O sea, ninguno de estos políticos está preso por tener una posición política distinta, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, no había voluntad política, era un gobierno de la corrupción y la delincuencia, vivíamos en una democracia de la muerte, ¿verdad? Ese es el punto. Y quienes sufríamos todo eso es la población salvadoreña, pues. Quizá el acto democrático más importante que ha impulsado este gobierno es meterse a resolver el problema de la delincuencia. Y ese es un acto democrático porque esta delincuencia afectaba a millones de salvadoreños. Vaya, pero ¿hasta dónde el concepto de también de los políticos? Porque vaya, dejemos a los organismos internacionales, vaya, pero los políticos, muchos de ellos inclusive gobernaron cuando miembros de estas instituciones estuvieron en la presidencia de la República, y usted ve que no se hacen cargo de lo que usted está planteando. Es que esa factura la vamos a pasar nosotros, pues. Esa factura, mira... ¿Todavía no se les ha pasado? No, esa factura no, es que esa factura tiene que ver con
cargos de carácter penal. Si es que no solo tiene que ver con el FMLN dice que cometió errores cuando en realidad cometió delito, pero esa factura penal todavía no se les ha pasado. Porque acá, si tú estás hablando, o sea, la conspiración es un delito. Y si tú estás hablando de una conspiración con los grupos delincuenciales para mantener una sociedad del miedo, porque una sociedad del miedo es más manipulable, ¿verdad?, que una sociedad sin miedo. Entonces ese delito de conspiración tiene cargos penales. Si es que mira, esos miles de jóvenes que tú ves ahí y que se convirtieron en criminales despiadados, ¿verdad?, no hubieran llegado a tal condición si se hubiera enfrentado el problema desde el principio. O sea, no estaríamos en estas condiciones, ¿no? Sin embargo, se dejó crecer el problema porque se estaban beneficiando del problema. Tenías que aplicar un régimen de excepción que está constitucionalmente justificado, porque era la única forma de darle operatividad para resolver el problema de la delincuencia. Si suponete que los pandilleros ya no hubieran crecido, que se quedaran en los 80,000 que los mismos partidos, estos anteriores, dicen que eran. Si no hubieran crecido, si hubieran quedado en 80,000 y hubiéramos seguido con los mismos mecanismos jurídicos que se estaban aplicando para enfrentar ese problema, aquí hubieran pasado 120 años para resolver jurídicamente ese problema. Si es que era, bueno, lo mirábamos en televisión o cuando decían que habían capturado a fulano y que ya había estado preso 10, 20, 25 veces por homicidio, y entonces decía, bueno, ¿y cómo es que está libre, pues? O sea, ¿cómo es que sale libre? Precisamente porque... o la gente diciendo, ¿para qué lo llevan si ya van a venir? Y más bravos. Entonces la gente tenía miedo a denunciar, ¿va? Porque sabía que vos lo denunciaba, inmediatamente lo sabía el delincuente, y el que salía perdiendo era la población. Y ya que mencionas esa parte, el punto del plan control territorial es obviamente recuperar el territorio, porque eso te da gobernabilidad, pero digamos el paso posterior a dar es que que la misma gente asuma ese control territorial, defendiendo lo que hemos logrado hasta el momento, porque de esa forma tú construyes lo que se conoce como gobernabilidad desde el territorio. Pero vaya, vamos, aparte de no hacerse cargo, aparte de también asumir el hecho de que no son corresponsables de haber provocado el incremento de ese problema, hoy lo critican y dicen, no, es que hay violaciones de derechos humanos, hay que suspender esto porque el régimen de excepción nunca ha sido necesario para poder resolver el problema, para eso hay suficientes leyes. Entonces se comienzan a establecer inclusive situaciones en las que piden que se liberen a los que han sido detenidos, basado en injusticia, basado en errores y todo lo demás. Ahora, los errores, el margen de error en todo régimen jurídico, sobre todo en la parte criminológica, eso es común, con régimen de excepción, aceptable, sin régimen de excepción, y eso es común en todos los países del mundo. Es aceptable, aunque obviamente no es lo mejor, pero países desarrollados tienen ese margen de error. Ahora, si tú estás hablando de meter a la cárcel casi que 70,000 delincuentes, es obvio que el margen de error crece. Ahora, usar ese margen de error para cuestionar los resultados es, de nuevo, ¿no?, ponerse desde la perspectiva de los victimarios. Hablar de violación de los derechos humanos es ponerse desde la perspectiva de los victimarios, porque quienes estaban sufriendo esa violación de los derechos humanos era la población honrada. O sea, la población que salía a trabajar, a la cual, bueno, ellos incluso te ponían la hora a la que podía llegar. Sí. Estos partidos políticos cuestionan esto porque obviamente queda demostrado que sí se podía resolver el problema, quedan ellos en evidencia como conspiradores y también quedan en evidencia, si acaso no fueron conspiradores, ponerle que no lo hayan sido, aunque lo fueron, ¿no?, quedarían entonces como ineptos, pues. Y aquí te voy a mencionar dos hechos. En 2010 se quemó un microbús con personas dentro en el municipio de Mexicano. Y ametrallaron el microbús también. Eso ameritaba un régimen de excepción.
En el 2015, si no me equivoco, se asesinaron creo que entre 11 o 12 trabajadores ahí por Opico. Sí. Y incluso se hicieron virales los videos en los cuales se miraba que los estaban despedazando. Sí. Y estaban chistando y fumando y despedazando. Eso ameritaba un régimen de excepción. Sin embargo, nunca lo hicieron. Porque quisieron usar el populismo penal como una excusa como una coartada más bien, de defensa de los derechos humanos, cuando en realidad lo que estaban defendiendo era esa conspiración que se tenía, ¿no? Porque esto del populismo penal es común con los presidentes que tienen vínculos con la delincuencia, ¿verdad? O con presidentes absolutamente ineptos. Acá estoy recordando el caso de Petro, ¿no? Que Petro dice, bueno, mire, ¿cómo reducimos la criminalidad? Dice Petro, bueno, algunos de los delitos que son considerados crimen los quitamos y están más criminales, pues. Es como que tú dijeras, bueno, ya robar no va a ser un delito, y si robar no es un delito, entonces no hay ladrones. O sea, ese nivel de absurdo. Cambiar, decía, el concepto de lo que significa un delito, ¿verdad? Entonces decía, si se elimina, por ejemplo, en nuestro caso, la extorsión, y a la extorsión se le pone de que es una donación, decía él, ya no existe el delito. Pero eso es... Esa lógica. Mira, eso es ineptitud, cinismo, y es también un acto de traición al pueblo, pues, y es que, o sea, nosotros venimos de unas condiciones heredadas en las cuales hemos tenido el salario mínimo más bajo de toda Centroamérica, hemos venido de condiciones en las cuales incluso se le ha expropiado a la población los servicios públicos, algunos de ellos, las pensiones, por mencionarte un caso. Y aparte de eso, los delincuentes le metían la mano en el bolsillo a la gente que lanzaba sus pequeños emprendimientos para tratar de sobrevivir, ¿no? O sea, todo eso es una gran traición, es una gran traición a la población. Y no se hubiera podido resolver o no se pudiera estar resolviendo el problema como lo estamos haciendo si el presidente de la República no contara también con una asamblea legislativa con mayoría absoluta. Si los partidos de oposición en este momento tuvieran la llave de la mayoría absoluta en la asamblea legislativa, el problema de la delincuencia no hubiera sido resuelto. Entonces, si tú escuchas los llamados de la oposición... Y usted comparte, licenciado, que si tuvieran ellos o volvieran a tener un poquito de incidencia en la Asamblea Legislativa, en el que pudieran tomar decisiones, obviamente por mayoría, derogarían el régimen de excepción. No solo derogarían el régimen de excepción, sino que sacarían de la cárcel a muchos criminales que ahora están ahí, y entonces eso nos colocaría en una situación mucho peor de la que venimos, porque si ellos liberaran a miles de pandilleros, estos obviamente saldrían con fuerza renovada, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos... Y más bravos, ¿verdad? Pues sí, por supuesto, más bravos, más impunes, sometiendo a la población, y eso sería una desilusión tan fulminante para los salvadoreños, que prácticamente aquí sería de que todos alistáramos maletas y nos fuéramos de este país, pues. Algo así como que se le violentaron los derechos a un criminal pandillero que le ha generado tanto daño a la sociedad. Y es un daño irreversible. El mensaje de impunidad es el que usted plantea, que es el del delicado. Es que en donde un delincuente se puede empoderar por decir, no, es que aquí nosotros tenemos el sartén por el mango. Por supuesto, y si me sacaron esta vez, me pueden sacar otra vez. Pues. Eso, ahora estamos hablando de criminales, pues. O sea, no estamos hablando de delincuentes comunes que si no te pones listo te roban la cartera, o si no te pones listo te estafan con un billete de lotería falso, sino que estamos hablando de asesinos. O sea, estamos hablando de personas que fueron capaces de despedazar a otros. De eso estamos hablando. Entonces, las condiciones en las cuales ellos van a ser o están siendo recluidos no se comparan con el inmenso dolor que han generado, ¿no? Porque si te ponerle que a un pandillero le pongan 40 años de cárcel, los familiares, ¿verdad?, a los cuales les asesinaron sus hijos, ellos están condenados a un sufrimiento de cadena perpetua, pues.
O sea que jamás, o ningún padre o madre va a superar el dolor de haber visto a su hijo asesinado. Y sobre todo si fue de forma cruenta, ¿no? Entonces, en términos sociológicos, todo crimen debe tener un castigo social. Ese castigo social, al final, junto con el sistema penitenciario, es la concreción de la forma en cómo cada país mira a la justicia. Y nosotros venimos de estar sufriendo, así en carne propia, 30 años de una guerra de pobres contra pobres. Bueno, la delincuencia generó más muertos que los que se generaron durante el conflicto armado. Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa. Antes de ir al corte comercial, quiero decirte que con tus impuestos seguimos transformando nuestro país. Declara tu renta en mh.gov.sb desde cualquier dispositivo antes del 2 de mayo. Es fácil y 24/7. Declara tu renta en mh.gov.sb antes del 2 de mayo. Con tus impuestos seguimos combatiendo las pandillas, renovando escuelas y construyendo obras para todos. Ministerio de Hacienda. Ya regresamos, no nos cambie. Las cosas como son. Con Josué Natán Vakis. Vamos. Muy bien, estamos de regreso. Gracias. Seguimos conversando con el sociólogo René Martínez. Son las 13 horas con 45 minutos. Van quedando unos 10 minutos por delante. Solo permítanme decirles de que con tus impuestos tenemos más recursos para modernizar la educación y crear más oportunidades para nuestros jóvenes. Declara tu renta en mh.gov.sb antes del 2 de mayo, Ministerio de Hacienda. Declara tu renta fácil y 24/7 antes del 2 de mayo, ingresando en mh.gov.sb. Con tus impuestos seguimos impulsando el turismo y mejorando nuestra red vial. Ministerio de Hacienda. Bueno, esta parte vamos a aprovecharla para hacer una conjugación, René, que tiene que ver, por supuesto, con la preocupación de la gente, natural, porque una situación que se está viviendo ahora en el país, llegamos a pensar que quizás no iba a encontrar una salida. Sí. Ya estábamos resignados prácticamente que toda la sociedad. Pero ha comenzado a cambiar la percepción de la gente y la gente dice, por favor no quiten el régimen de excepción. Un artículo de la Constitución que requiere de mayoría absoluta y que depende mucho de la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa. Por ahí se anda bastante moviendo en este momento el hecho de que pues el Tribunal Supremo Electoral todavía no tenga establecido el mecanismo como van a votar los amigos de hermanos salvadoreños viviendo fuera de las fronteras patrias, pero además la posibilidad de que, siendo que es un Tribunal Supremo Electoral que tiene representantes de Arena, del FMLN, tiene representantes de la Corte Suprema de Justicia, tiene una representante de Gana, pero no deja a la gente no deja a la gente de desconfiar. Ahora, está ligadísimo la aritmética legislativa de la Asamblea con la continuidad del régimen de excepción. Eso creo que la población lo tiene claro o no, René. Eso la población lo tiene claro y lo tiene que tener más claro el día de la votación. Si la actual correlación de fuerza se rompe en la próxima legislatura, vamos a ver cómo se empiezan a dar pasos atrás en el problema de la solución de la delincuencia y de la criminalidad, y eso nos ubicaría en una situación mucho peor de la que venimos, y eso ya es decir bastante, ¿no? Ahora, hay sobradas razones para desconfiar de este Tribunal Supremo Electoral. La única forma de derrotar cualquier tipo de fraude o maniobra es a través de la masividad en la votación. ¿Qué significa eso? Significa que el pueblo tiene que salir el día de las elecciones masivamente a apoyar al presidente de la República, que eso ya es un hecho. O sea, en términos electorales la presidencia ya está definida, pero esta presidencia va a ser muy poco si no cuenta con la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa esto? Que es estratégico también darle al presidente de la República una Asamblea Legislativa que permita darle continuidad al régimen de excepción y que permita también
ir a la par de todo lo que es la inversión pública que resuelva las causas de la delincuencia, ¿no? Porque resolver la delincuencia es resolver el problema. Ahora, necesitamos resolver las causas de ese problema también. Y eso pasa por tener una asamblea legislativa que esté acorde con un plan de nación que nos lleve a la modernidad. Si tú recuerdas el primer año y medio de gobierno del presidente Nayib Bukele, o sea, la asamblea legislativa y la sala de la constitucional eran quienes prácticamente se habían constituido en un gobierno paralelo. Allí porque el presidente supo plantarse con mucho valor, no porque te digo, la pandemia hubiera generado destrozos en este país y sin embargo fuimos el país que mejor manejó la pandemia, fuimos el país que tuvo antes que cualquier otro de la región latinoamericana acceso a la vacuna y fuimos el país que los costos, digamos, humanos de esa pandemia fueron mucho menores. Ahora, eso porque el presidente se plantó y ese plantarse precisamente lo que le genera a él la enorme aceptación en la población, ¿no? Y hay que ver en el caso de Nayib Bukele que esa aceptación de él como político, que le ha generado confianza a la población porque lo considera un hombre con compromiso, eso no solo tiene, no solo está, digamos, a partir de su gestión como presidente, si es que esa popularidad la tuvo como alcalde de Nuevo Cucatlán, la tuvo como alcalde de San Salvador. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un político de nuevo tipo, ¿verdad? En el cual la gente confía. Es más, fíjate que la oposición política debería estar agradecida con Nayib Bukele porque es precisamente el liderazgo de él lo que refresca un régimen electoral tan deslegitimado como el que teníamos. Pues si tú recuerdas las encuestas de los últimos 20, 30 años, o sea, los políticos eran calificados de 2 para abajo, pues, sobre todo los diputados, ¿no? Y ninguno de los que llegaba a la presidencia salía con un nivel de aceptación, pero ni siquiera cercano al 5. Por eso que ninguno de ellos obviamente se le iba a ocurrir o se le iba a pasar por la cabeza el pensar en una segunda gestión, ¿va? Porque salían totalmente depredados, porque entraban precisamente al gobierno a ver qué conseguían, ¿no? Entonces estamos frente a un tipo de liderazgo diferente. Obviamente estamos frente a un nuevo grupo gobernante, es un grupo gobernante distinto. Se están partiendo de las condiciones heredadas. O sea, uno transforma un país a partir de las condiciones heredadas y no a partir de lo que uno quisiera. Porque las condiciones heredadas ahí están. Tenés que superar esas condiciones heredadas para empezar para irle dando forma a un país distinto que es ya el país que tú quieres, no el país que has recibido. Entonces, estamos frente a un nuevo grupo gobernante, se ha refrescado el régimen político electoral, la oposición política es incapaz de ver eso, es una oposición política bastante obtusa, tan obtusa que ni siquiera acompaña, ¿verdad?, al plan control territorial cuando la inmensa mayoría de la población te dice que lo acepta, te dice que está mejor. Entonces, si tú fueras un político de oposición medianamente inteligente, estarías apoyando también eso, porque al final no estarías apoyando al presidente como tal, sino que estarías apoyando unas nuevas condiciones de vida de la población. Ni siquiera eso llegan, pues, porque están altamente resentidos porque perdieron todos los privilegios que tenían anteriormente. Y la apuesta, bueno, me queda claro por la contundencia, René, con la que plantea usted de que no hay nada que hablar ni discutir en cuanto al tema de la posibilidad de que el presidente Bukele continúe 5 años más en la presidencia. No, eso es un punto cerrado. Ahora, en el caso de la Asamblea Legislativa, pareciera ser que la apuesta de los partidos políticos de oposición y otros es lograr encontrar la posibilidad de romper esa mayoría calificada y hasta mayoría absoluta. Esa es la gran apuesta. O sea, bueno, la única apuesta de la oposición política es apuntarle a que el partido Nuevas Ideas no tenga mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Para eso van a recurrir a variados partidos políticos, tratando cada uno de rascar un poquito por aquí y por allá,
Al final ellos lo que necesitan es sumar, ¿verdad?, la cantidad suficiente de diputados como para impedir la mayoría absoluta. Eso debe tenerlo claro la población, ¿verdad? Debe tener claro que no solo se va a tratar de darle una segunda gestión al presidente Nayib Bukele, sino que también darle una asamblea legislativa con la cual pueda trabajar. Y los partidos, como te digo, que ya están en proceso de extinción, la única apuesta que tienen es esa. Veo difícil que logren algo, pero la campaña... Hablé con el chino el lunes y me dijo que iban a sacar 14 o más diputados. Bueno, el Frente decía en las elecciones anteriores que iban a sacar 25. O sea, tú puedes decir que vas a sacar 14 diputados, ¿no? Pero eso es... Bueno, pues imagínate que ni siquiera en eso son autocríticos, pues. Ni siquiera en eso son autocríticos. Estamos con partidos políticos que les cayó un meteorito llamado Nayib Bukele, ¿verdad? Y no es tanto Nayib Bukele como persona, sino Nayib Bukele como el individuo que encarna lo que es la coyuntura y la necesidad de transformación de este país. Y eso lo convierte a él, así lo he expresado yo en varios medios y a través de los artículos que publico también. O sea, Nayib Bukele es una singularidad sociológica. Y nosotros estamos particularmente comprometidos a garantizar que todo se haga de la mejor forma, porque ese es el único mecanismo que tenemos para construir democracia. Me he quedado picado, René. Necesitamos quizás un segundo programa. Un segundo round. Un segundo round en unas 4 semanas, si su agenda se lo permite. Vamos a estar girando invitación para poder seguir, pues, midiéndole la temperatura a la coyuntura, ¿verdad? Bueno, sobre todo desde el punto de vista de su conocimiento, que es el área sociológica. Encantado. Es una lectura de la sociología. Muy bien, perfecto. Gracias, René. No, gracias a ti. Y gracias a la audiencia. Muy bien, nos vamos próximo viernes, cerrando la semana ya en nuestro horario regular. Gracias a Sarmiento en los controles. Pórtense bien, que nadie les cueste. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natamaque. Buenas tardes para todos.